Hola, ¿cómo están? El episodio de hoy se titula Mujeres por la reinserción de mujeres, la Cana. En esta, en este episodio tan especial tenemos como invitado a René Said, es el director de comunicación de la Cana. Él nos va a hablar sobre el trabajo que realiza esta organización en los centros penitenciarios femeniles en México. Hola René, ¿cómo estás? Hola Jules, muchísimas gracias, todo muy bien y muy agradecidos por la invitación a este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de escuchar sobre su maravillosa labor. Y bueno, cuéntanos un poquito eh, qué, qué es la Cana, pero antes de eso, ¿quién eres tú y qué es lo que haces? ¿Cómo fue que te involucraste? Pues muchas gracias, Jules. Mira, te cuento que yo soy el director de comunicación de la Cana. Tiene recientemente que me integro a estas labores porque la Cana es una organización social que ha ido creciendo, una empresa social que ha ido creciendo y en los últimos meses sabemos nuevas personas que nos hemos ido integrando. Particularmente yo llego aquí por mi trabajo en la lucha y la defensa de los derechos humanos. Llevo 9 años dedicado a los temas de igualdad, de no discriminación, los temas de género, los temas de diversidad, el trabajo por la igualdad y la no discriminación y los temas relacionados a la comunicación. Entonces, este vínculo entre la comunicación social, los temas de derechos humanos y los temas de igualdad me han llevado a incorporarme a la Cana y estoy encantadísimo de estar trabajando con puras mujeres. Es una organización prácticamente de mujeres, somos solo 2 hombres, entre 25 mujeres, que como bien lo dice el nombre del podcast de este episodio, es una organización de mujeres con 2 hombres aliados trabajando por las mujeres privadas de su libertad. Entonces, pues es así como llegó un poco. Yo ya conocía la Cana, yo ya había ido a cárceles del país, por lo menos de la Ciudad de México, y pues ahora es esta maravillosa conjugación de elementos lo que me lleva a trabajar en la Cana, querida Jules. Wow, suena súper interesante todo lo que has hecho y desde bien chavito se ve que empezaste tu lucha por tantas causas y que bueno, a mí me encanta escuchar todo esto, no sabía esto de ti, muchas gracias René. ¿Y qué es en sí la Cana? La Cana es una organización social, es una empresa social que nace hace 6 años con la inquietud, el deseo, la indignación y la fuerza de 4 mujeres jóvenes fundadoras de nuestra organización, 3 abogadas, una psicóloga que visitaron hace más de 6 años, de que se fundó la Cana tiene 6 años, pero por lo menos tiene 10 que ellas llegaron a un centro penitenciario y conocieron la situación de las mujeres en reclusión, de las mujeres privadas de su libertad y decidieron accionar, decidieron hacer algo para contribuir un granito de arena. Nosotros decimos que es un granito de arena, pero realmente sabemos que cada peso que llega a ellas a través de la Cana, cada taller que llevamos a 3, a 5, a 10, a 15 mujeres, pues queremos creer que no solo es un granito de arena, sino que ayudamos a impactar vidas, vidas de ellas, vidas de una, vidas de varias, vidas de sus familias, porque el trabajo que hace la Cana pues llega no solamente a medida que impactas, en medida que impactas la vida de las mujeres privadas de su libertad, impactas también la vida de sus familias, de las que tienen familia todavía, porque entre los fenómenos que habremos de platicar el día de hoy es que muchas de las mujeres privadas de su libertad son abandonadas por su familia. Hay casos muy paradigmáticos o muy representativos de que cuando una hermana y un hermano caen a la cárcel, es mucho más factible o sucede que vayan las familias a visitar al varón, que vayan a visitar al hijo, al nieto, al sobrino, y a la mujer la olvidan, porque en nuestra sociedad la concepción que tenemos mental todavía, prevalecen los prejuicios, prevalece la misoginia, prevalece
el machismo, y entonces es una vergüenza que una mujer cometa un delito, es una vergüenza que una mujer caiga a la cárcel. Pero el hijo no, al hijo lo vamos a ver, y al hijo le llevamos comida, y al hijo le llevamos ropa, y la mujer no. Y en muchas ocasiones no solamente pierden la visita o pierden la cercanía con su familia, sino que además ellas siguen manteniendo a sus hijos o a sus hijas que quedaron en libertad en muchas ocasiones, o los mantienen a los que viven dentro con ellas, que solo pueden tener hijos en México hasta los 3 años. Pero bueno, en fin, ellas conocieron de cerca esta problemática, cuentan muy bien cómo ese fue el factor clave, vieron, llegaban a los penales, llegaban al penal de Barrientos, el penal de Barrientos, para la gente que nos ve en otras partes de fuera de México, Barrientos es un penal en Tlalnepantla, Estado de México. El Estado de México es la zona periférica a la Ciudad de México, y Tlalnepantla es uno de los municipios conurbados a la Ciudad de México, pero que ya sufre de amplios contrastes sociales, de amplia marginación social. Y ahí hay un penal que se le denomina el penal de Barrientos, es comúnmente conocido como el penal de Barrientos. Ellas llegaron ahí hace 10 años, hace 9, 8 años, y conocieron de viva voz de forma presencial cómo es que había grandes filas los días de visita, había grandes filas para visitar a los hombres, y había muy pocas personas en la fila para visitar a las mujeres, porque es drástico y es evidente cómo las mujeres son abandonadas por sus familias. Mira, es tan fácil como entender que ¿quién cuida en las familias mexicanas? La mujer. ¿A quién sí se le atribuye el cuidado de la crianza de los hijos? El cuidado de la casa, el cuidado del hogar. Entonces, cuando el marido cae a la cárcel, pues ¿quién va a verla? La esposa, la que es la encargada del cuidado, le prepara comida, le lleva comida. Pero en una sociedad donde los hombres tienen, o donde la distribución de las labores del hogar y de cuidados es inequitativa, pues por lo tanto, si una mujer cae en reclusión, pues, y digamos que el marido no cae en reclusión, pues es difícil que el propio marido vaya, porque no, en la construcción social no está la labor de cuidados en sus responsabilidades, ¿no? En teoría, wow. Quienes nos oyen en podcast, hago entre comillas, ¿no? El decir, no está entre las funciones de un hombre cuidar y demás, entonces no va y no visita a la esposa, es raro. Entonces, ese es el fenómeno, y así se detona, así se crea la cana. Al principio ya eran ellas 4, Dani, Merche, Raquel y Wendy, yendo a las cárceles, llevándoles apoyo. En primera instancia era ellas, normalmente ya dentro de la cárcel hay alguna que otra actividad no institucional, pero unas tejen pulseritas, bordan unas almohadas. Entonces, al principio ellas sacaban esos productos y los vendían, ¿no? Y les ayudaban comprándolos, ¿no? Ya después les dejaron algunas tareas encargadas para tejer algunas cosas específicas, pero bueno, al final la cana tiene 6 años y ha sido un largo, pero largo camino de consolidar, te lo voy a decir de esta forma, de consolidar a la empresa social penitenciaria a favor de las mujeres más grande del país. Y eso que somos muy chiquitos, pero muy chiquitas, pero somos la empresa social que trabaja, que brinda trabajo penitenciario a las mujeres más grande del país. Imagínate, y eso que nuestro universo de impacto no es tanto como el que quisiéramos, pero pues bueno, así es como surge la cana, y tratando de llevar oportunidades económicas, brindando oportunidades económicas a través de la generación de alguna actividad productiva que les permita generar ingreso a las mujeres. Wow. Oye, René, pues mira, algo que mencionaste hace ya un rato fue el tema de que ustedes dicen que es un granito de arena. La verdad, suena muy humilde para todo lo que han hecho, que ya nos contarás más, pero ya suena en sí que es algo muy grande, y sobre todo, como dices, es un impacto no solo en la persona,
en la beneficiaria, no sé cómo se refieran a ellas, Sí, sino en toda su familia y en lo que implica o en sus hijos, hijas si tienen. O sea, yo creo que es muy grande lo que están haciendo y qué interesante que sean, como dices, bueno, chiquitos, pero muy grandes en todo el país, que bueno, México tiene no sé cuántos millones de habitantes y ojalá puedan 130. seguir creciendo, wow, 130, sí, que puedan seguir creciendo y ayudando de esta forma a tantas mujeres. Pero lo que me llama la atención es que no deja de haber desigualdad entre hombres y mujeres en este mundo. O sea, no me hubiera esperado si no nos cuentas de cómo ellas, a lo mejor sin planearlo, no se habían percatado de esto, ¿no? De la diferencia entre hombres y mujeres en el penal varonil y en el femenil, qué pasaba, ¿no? Y de ver eso Sí. ausente, para mí es impresionante. No, y no solo eso, este sesgo de género que tú cuentas, bueno, yo te lo comparto desde estas estructuras sociales que hemos establecido, donde el hombre provee, la mujer cuida en la casa, y bueno, al momento de que lo llevamos a la privación de la libertad, se trasladan estos mismos roles sociales, pero la misoginia y el machismo permanece durísimo en las mismas instituciones penitenciarias. No hay o hay muy pocas cárceles en México solo de mujeres y para mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Una cárcel en México es construida con visión para varones y cuando se empiezan a dar cuenta que se necesitan espacios para mujeres, pues le van robando un cachito a las cárceles de los hombres para ir metiendo huequitos, cuartitos, espacios en esas cárceles construidas para varones destinadas cachitos para las mujeres. Pasa en el penal de Ecatepec. El penal de Ecatepec, que es conocido como el penal de Chiconautla, también es en el Estado de México. Quizá aquí me gustaría hacer un paréntesis. La Cana tiene trabajo en 6 centros penitenciarios, 5 en el Estado de México y 1 en la Ciudad de México. En la Ciudad de México trabajamos en el penal de Santa Marta, Acatitla, que se encuentra en la delegación Iztapalapa, que es la alcaldía más poblada del país. En ese lugar tenemos incidencia, y en 5 centros penitenciarios en el Estado de México: Barrientos, en Tlanepantla, Ecatepec, en Nezahualcóyotl. Trabajamos en 2 centros penitenciarios, uno que se le denomina Nesa Bordo y otro que se le denomina Nesa Sur, y finalmente en uno más en Chalco, Estado de México, en esos 6 centros penitenciarios. Bueno, y ahora regresando al tema del sesgo de género, es evidente que las mujeres son incluso relegadas dentro de los sistemas sociales, de la casa, de la política, de los empleos, pero también en las cárceles, porque en el penal de Catepec, en la sección varonil, tienen cancha de fútbol, cancha de básquetbol, un ring para practicar box. Y si yo te contara el tamaño del patio, que yo diría pasillo, que tienen las mujeres en ese centro penitenciario, es drásticamente inmensa la diferencia. Es un patio donde a lo mejor te lo puedo describir como del tamaño de una cancha de básquetbol, que no es tan grande, de una cancha de básquetbol, pero que además, como no hay espacio suficiente, por ejemplo, para tender la ropa mojada después de lavarla, entonces ese pequeño espacio que les quedaba como tamaño de cancha de básquetbol es utilizado la mitad para tender ropa durante el día y la otra mitad para que ellas puedan salir, caminar en ese microespacio que es la mitad de la cancha de una cancha de básquetbol, mientras los varones ahora sí que cruzando la barda, tienen mucho espacio, tienen gimnasio, digo, por supuesto la sobrepoblación es mayor, pero lo que voy es el sesgo de género. Ya. Incluso en los sistemas penitenciarios las mujeres siguen siendo relegadas y siguen viviendo condiciones muy precarias y de olvido y de exclusión. De estos penales, por ejemplo, el penal
de Neza Sur, como le llamamos nosotros, ese sí es un penal exclusivamente femenil, pero el resto son penales que son compartidos, digamos que mixtos, no porque estén juntas las poblaciones, sino porque les han añadido secciones para mujeres, no más para que quepan las mujeres, ¿no? Qué mal. Oye, bueno, parece que los hombres hasta gozan, entre comillas, de más privilegios que las mujeres privadas de su libertad. Pero René, si tú pudieras hablar con alguna arquitecta, un arquitecto para diseñar una cárcel femenil, ¿qué es lo que haría distinta de un penal de los que tú has visitado? Creo que fundamentalmente hay que hablar de un sistema penitenciario con perspectiva de género, es decir, cómo nos ponemos los lentes de las necesidades de una mujer para construir un sistema penitenciario. Con cosas básicas, como por ejemplo una zona de alguna estancia para los niños y las niñas, porque en los penales varoniles no existe la posibilidad de que los hombres estén al cuidado de los hijos, pero como es tarea, y lo entrecomillo de las mujeres cuidar a los hijos, pues sí hay posibilidades de que los hijos estén a cargo de las mujeres privadas de su libertad, las madres privadas de su libertad, por lo menos hasta los 3 años, como lo establece la ley nacional. Entonces, pensar en espacios dignos para las infancias es importantísimo, pensar en acceso a salud ginecológica, por ejemplo, que es algo que, bueno, con trabajos hay acceso a la salud, porque no realmente el acceso a la salud es muy deficiente en los centros penitenciarios. A veces hay un doctor, a veces no hay doctor, a veces hay enfermera, a veces no hay enfermera. Cuando hay, primero tienen que esperarse a que atiendan a los hombres, porque realmente, digo, lo que voy es que se entiende porque el universo es mucho mayor, o sea, en Ecatepec son 9,000 hombres internos contra 360 mujeres, pero aún así no se justifican las condiciones de precariedad en las que viven las mujeres, ¿no? Entonces, acceso a productos de higiene menstrual, por ejemplo, es algo que no existe, todo cuesta en la cárcel, una cárcel, el sistema penitenciario, los sistemas penitenciarios no te dan nada. No te dan una cobija, no te dan unos calcetines, no te dan un cepillo de dientes, no te dan una toalla sanitaria, no te dan pañales para tu bebé, todo eso te lo tienen que traer de afuera, todo eso o lo tienes que tú ganar generando un ingreso y comprándolo. Un rollo de papel de baño dentro de un penal te puede valer entre 25 y un rollo de papel de baño te puede valer entre 25 y 35 pesos. Cuando me cruzo aquí a la tienda de la esquina de mi casa, su casa, y nos ha de costar 5 o 10 pesos, pero allá vale 35 pesos un rollo de papel de baño. Wow. Y entonces, cuando uno piensa en estas condiciones, algo de las otras cosas que les hace falta a los centros penitenciarios son empleos, forma de generar ingresos. En el penal de Ecatepec, donde tenemos trabajo de la cana, por ejemplo, hay solamente un taller de FOMI, y está la cana, y en el taller de FOMI les pagan muy poquitito por hacer figuras de FOMI. Si tú logras hacer 10 marcos de FOMI que son de este tamaño como de 1.5 metros por 1.5 metros, tienes que hacer 10, te darán 50 pesos por esos 10 que hiciste. Y puedes tardarte entre 1 o 2 días haciendo estos marcos. Entonces, en 2 días podrás generar 50 pesos. Podrás ganar 25 pesos al día si haces 5 marcos. Menos de 2 rollos de papel. No. Entonces, es dificilísimo. Por eso es que hay que pensar las cárceles como nosotras tenemos una frase, que es que las cárceles sean lugares de oportunidad y no de castigo. Ya, es que no me puedo imaginar a una mujer embarazada, o sea, de por sí hay 1000 quejas, los antojos, los dolores, la incomodidad, y tener que ganarse una cobija o el bebé recién nacido y no tienes eso, no te lo provee la cárcel, se me hace impensable. Gracias a ti puedo un poco ver lo que pasan estas mujeres, pero suena que es muy duro.
Es durísimo. Tenemos casos, bueno, a lo mejor ya adentrándonos más al trabajo de la cana, ya te he contado un poco las condiciones penitenciarias, adentrándonos un poco al trabajo de la cana, después de estos 6 años tuvimos que abrir un nuevo eje de trabajo que se llama seguimiento en libertad. Es decir, las mujeres que íbamos logrando y que íbamos viendo que conocían a la cana adentro de la cárcel y que recobraban su libertad necesitan acompañamiento. ¿Por qué? Porque como fueron abandonadas por mucho tiempo por sus familias, no tienen una casa donde llegar. Cuando salen, hay veces que no saben dónde están porque a ti te pudieron haber detenido en una zona y tú no ubicas dónde está el penal. O sea, nunca has salido del penal. Entonces no ubicas si hay un transporte público, sale sin un peso, por supuesto, sale sin INE, en México la INE es la identificación oficial, el ID, sales sin INE, sales, la carretera que pusieron hace 3 años, tú no la conocías porque tú llevas 10 adentro, entonces tú no sabes si tomar para la derecha o para la izquierda, y por supuesto que saliendo del penal puedes ser víctima de robo, bueno, entonces nosotros tuvimos que crear un programa que se llama Seguimiento en Libertad. Y este programa busca acompañar a las mujeres que recobran su libertad. Bueno, en este programa tenemos ya algunas chicas, mujeres que tuvieron hijos dentro de los centros penitenciarios y nos cuentan estas historias garrafales. La historia de Adri, que la pueden consultar en nuestra página, en nuestras redes sociales de la Cana. Recientemente la subimos en el marco del Día de las Madres. Y la historia de Adri nos cuenta cómo ella llega y no sabía que estaba embarazada, pasa 2 meses y cuando pierde su periodo y no se da cuenta, hasta ese momento se da cuenta que está embarazada y las custodias no le creían hasta que empezó a abultarse el vientre y hasta que empezó a tener dolores, no tuvo supervisión médica durante el embarazo, wow. Fue un parto prematuro de 7 meses, cuando empezó labor de parto no le creían que se le había roto la fuente, la dejaron 5 horas en el penal hasta que la sacaron esposada, la sacaron custodiada, la custodia se quería meter al quirófano con tal de que no se fuera a escapar, seguramente una mujer en trabajo de parto se va a querer escapar, pero así, y parió esposada, no le enseñaron a su hijo sino hasta horas después, tenía miedo de que le fueran a quitar a su hijo, a su hija, afortunadamente ya llegando al interior la recuperó, en fin, ahora Adri forma parte de nuestro programa de seguimiento en libertad, colabora, contribuye con la Cana, trabaja para la Cana y es una de las historias de éxito. Ese es uno de los ejes de trabajo de la Cana. La Cana tiene al interior de los penales unos ejes de trabajo rectores, afuera otros ejes de trabajo, al interior de los centros penitenciarios tenemos capacitación laboral y empleo, que las mujeres privadas de su libertad tejen unos peluches en una técnica que se llama crochet y nosotras aquí afuera vendemos los peluches para poder regresarles el dinero a ellas y que tengan un ingreso económico derivado de este trabajo que ellas realizan. Pero adentro de los penales también llevamos talleres de atención psicológica, psicoterapia, llevamos talleres como de yoga, llevamos talleres de inglés, de computación, de carpintería, de macramé, y todos esos son ejes de trabajo al interior de los centros penitenciarios. Y aquí afuera, en nuestro programa de seguimiento en libertad, también tenemos toda una estrategia para atender a las mujeres en libertad. Qué interesante todo lo que cuentas porque es como muy integral, o sea, no es solamente, bueno, vamos y tengo que parar tantito, Jules, porque se me cayó el agüita. Ok. Ashley, volvemos a empezar. Oye, a ver, René, pues suena a que está súper integral todo lo que hacen y me imagino que con el paso del tiempo han ido aprendiendo, mejorando y añadiendo más cosas a este programa de apoyo que a mí me parece fenomenal todo lo que hacen porque
mucha gente sí va y hace una sola actividad y está bien, ¿no? Digo, no hay Está que bien, quitarle crédito, así es. pero creo que para de verdad transformar no hay como una perspectiva integral y con los lentes de género, ¿no? Como dices. Sí, totalmente. Nosotras nos dimos cuenta que no solamente llevando capacitación laboral y generándoles un ingreso era suficiente. Vimos que adentro necesitaban seguir atendiendo, o más bien atender su salud mental. Vimos que adentro necesitaban capacitarse en otras habilidades, llevar talleres de cultura, de arte, de recreación. Ahora llevamos un taller de teatro y en un penal traemos un taller de teatro y en otro penal traemos un taller de yoga. Vamos dividiéndonos, la verdad es que no somos tantas como quisiéramos, pero ahí vamos dividiéndonos un poco el trabajo, y entre esos ejes que cuentas que hemos ampliado está el de seguimiento en libertad. Las mujeres que recobran su libertad pueden integrarse a nuestro programa en donde se les da acompañamiento psicológico, psicoterapéutico a ellas, a sus hijas e hijos, a sus familias, se les busca vincular laboralmente. Aquí desde este espacio me gustaría hacer un llamado a las y los empresarios, a los dueños de negocios, a las dueñas de negocios que contraten gente que estuvo privada de su libertad, que crean que la reinserción social efectiva es posible. Entonces, ya una vez hecho este llamado, decirte que buscamos integrar a las mujeres a empleos. Digo, en la CANA empleamos a unas, pero no es suficiente. Necesitamos que la tiendita de la esquina, que el señor de la tintorería, que la farmacia de 2 cuadras contraten a mujeres que hayan estado privadas de su libertad. Les buscamos dar educación. Aquí afuera traemos vínculos, tenemos convenios con universidades, con la UTEL, con la Universidad Iberoamericana, para facilitarles desde cursos de formación específica hasta licenciatura, estando aquí en libertad. Buscamos, bueno, en fin, hay unas que siguen tejiendo aquí afuera con nosotras. En fin, de eso se trata la estrategia de seguimiento en libertad. Y otro de esos ejes fundamentales de trabajo que hemos puesto en marcha recientemente, va a cumplir 1 año de su puesta en marcha, es un eje que se llama Proyecto Libertad. Y Proyecto Libertad es un grupo de abogadas que se encarga de revisar casos de expedientes de las mujeres privadas de su libertad y brindarles ya sea asesoría jurídica o incluso representación legal. Es decir, la CANA se vuelve sus representantes legales para buscar lograr la libertad de estas mujeres, ¿no? Ese es otro de nuestros ejes nuevecísimos. Llevamos 9 mujeres que hemos logrado su libertad. Parecería que en 6 años son muy pocas, particularmente de este eje de trabajo. O sea, otras mujeres recuperan su libertad, pero no a través de nuestro programa. La recuperan por la razón que sea. Pero a través de este programa de asesoría y acompañamiento jurídico hemos logrado la liberación de 9 mujeres. Y eso en un solo año de trabajo que hemos puesto en marcha este eje estratégico. Entonces, pues es pues fundamental. Algo de lo que nosotras decimos es: queremos despresurizar las cárceles, queremos reducir la sobrepoblación en las cárceles, y eso lo vamos a lograr logrando que menos mujeres ingresen a la cárcel. Hay que acordarnos, yo peleo muchísimo con la gente que dice que las cárceles son escuelas del crimen. Me niego, porque eso es claudicar, eso es decir que no existe la reinserción social efectiva. Pero también hay que ser realistas. Una mujer que robó una tienda de abarrotes, o que robó unos gansitos, o que iba acompañando al que robó la combi, el camión, no queremos que entre a la cárcel donde existan las asesinas y los asesinos, los secuestradores, no. Que entonces, no se mezclen. Claro, entonces, ¿cómo logramos con intervenciones, decimos, quirúrgicas, en la que, pum, identificamos que una mujer llegó por robo o por acompañar al hombre en el robo? No, evitar que llegue a la cárcel con un beneficio preliberacional. Oye, ponle un brazalete.
o sea, que cumpla su pena por haber robado, pero ponle un brazalete para que la cumpla en su casa, porque no nos sirve de nada que esa mujer que solo robó o que iba acompañando al hombre en el robo, llegue a un lugar donde hay gente que cumple penas por delitos más graves. Eso buscamos, despresurizar las cárceles, ir sacando de poquito en poquito. ¿Para qué? Porque las condiciones son horribles. Duermen de a 2 por cama, duermen en el piso, duermen en condiciones de hacinamiento muy, muy complicadas. Qué fuerte, 2 por cama más un bebé. Y bueno, el tema de las bebés a mí me llama mucho la atención porque dices que es hasta los 3 años. ¿Qué pasa cuando la mujer, la familia la rechaza y ya tiene que entregar a su hija, a su hijo? ¿Qué sucede ahí? ¿Quién? Pues el Estado, y el Estado es el DIF. En México existe algo que se llama el DIF, que es el instituto que atiende los asuntos de la familia, pero pues hay que recordar, a lo mejor aquí vale la pena, voy a matizar un poco con mi pensamiento ideológico, pero vale la pena recordar que México, como muchos países de América Latina, ha sufrido el desmantelamiento de sus instituciones derivada de la forma voraz y pues del neoliberalismo, que ha depredado las instituciones por privatizarlas o por intereses propios o por la corrupción. Entonces, los sistemas de protección a la infancia en México no son los óptimos. El DIF es el sistema de protección a la infancia en México. Entonces, pues muy desafortunadamente cumplen los 3 años de vida los bebés adentro y son encargados, es encargado el Estado de su custodia, es decir, llegan a manos del DIF. Entonces es muy difícil. Las mujeres buscan que, pues sí, algún familiar pueda hacerse responsable del hijo una vez cumpliendo los 3 años, pero de no ser así, terminan en manos del DIF hasta que ellas pueden recobrar su libertad. Es muy difícil para ellas desprenderse de sus hijas y de sus hijos en esa edad, sin duda. Ya, es una cadena de problemas y de conflictos que lleva el estar ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. Estamos haciendo en la Cana una investigación, esa sí es a nivel nacional. Estamos recorriendo las directoras, con un equipo de investigadoras, estamos recorriendo diversas cárceles del país, entrevistando a mujeres, preguntándoles por qué llegaron a la cárcel. Y esta investigación es una investigación sobre delincuencia y género, el vínculo entre la delincuencia y el género. ¿Y a qué voy? A que las historias que nos hemos encontrado en la gran mayoría de las mujeres que hemos entrevistado es que ellas están ahí no necesariamente por haber sido protagonistas del delito, sino por haber sido copartícipes, testigas, del crimen que comete el hombre. Es decir, hay que acordarnos, uno de los grandes principios del feminismo es que las mujeres son promotoras de la paz. Y cuando encontramos este sesgo de que la gran mayoría de las mujeres privadas de su libertad no está porque cometieron de motu propio el delito, sino que son siempre las acompañantes, las copartícipes, pues te das cuenta del sesgo de género, de que al final los hombres, los varones siguen siendo los
criminal. Y los números no cuadran, porque de estos 130 millones que ya somos, el 60% de la población son mujeres. Y tenemos una población penitenciaria femenil en el país de 2.500 mujeres. Entonces, los datos no cuadran, los hombres siguen siendo los protagonistas de la violencia y las mujeres las acompañantes. Y bueno, Jules, no te cuento de los casos de mujeres que están ahí adentro de la cárcel por haber matado a su esposo porque estuvo a punto de asesinarlas, porque fueron intentos de feminicidio, y cuando ellas eran golpeadas día tras día por el marido, un día se hartaron y lo mataron, y ahí es donde la justicia no tiene lentes de género ni perspectiva de género, como para decir esa mujer que cayó en reclusión, cayó porque estuvo a nada de ser víctima de feminicidio y porque llevaba 15 años siendo víctima de violencia familiar. O no te cuento los casos de mujeres que tuvieron abortos espontáneos y que también están en la cárcel, o mujeres que tuvieron un accidente con su bebé y que algo pasó, se tragó algo, se murió el bebé, cualquier accidente como los que pueden pasar y que están en la cárcel. Es decir, como siempre de los siempre, la injusticia es más injusta con las mujeres. Siempre. O sea, yo siempre doy clases a jóvenes universitarios y les digo, al final del día, triste y lamentablemente, nosotros como varones, independientemente de nuestra altura, nuestra orientación sexual, de la forma que vestimos, de lo que sea, salimos a la calle y no tenemos miedo de que nos violen, de que nos manoseen. Las mujeres sí. Es decir, dentro de un escenario que podría parecer homogéneo, las mujeres no terminan siendo ese homogéneo. Las mujeres terminan siendo las que viven más desventaja entre las poblaciones en desventaja. Siempre. Así es, tristemente, y en México cada vez más, desafortunadamente. Y bueno, René, ya para concluir, ¿qué es lo que te satisface más de hacer este trabajo? Cambiar vidas. Cambiar vidas, escuchar que la gente, escuchar a las mujeres que dicen, mira, se me pone la piel de gallina de recordar cómo entrevistamos a una mujer que estuvo 20 años en la cárcel y que dice que la cana fue su posibilidad para poder salir adelante estando aquí afuera. Mira, te voy a contar un caso. Este caso lo cuentan las socias y hay veces que la cana se convierte en el único vínculo que las mujeres tienen dentro de la cárcel. Una vez una mujer salió de la cárcel, logró su libertad, la cana no sabíamos que iba a lograr su libertad. La cana iba a ese penal, pon tú que nada más los martes, ¿no? Pon tú que los miércoles, ¿no? Y ella recobró su libertad un lunes. Ella no tenía dónde ir, no tiene familia. Prefirió dormir afuera del penal 1, 2 días, 2 noches hasta que llegamos nosotras el miércoles a llevarles el taller y nos la encontramos afuera y le dijimos, ¿qué haces aquí? Y ella nos dijo, llevo 2 días esperándolas porque ustedes son las únicas personas en las que puedo yo acercarme en mi libertad. Es